Dios les bendiga en este hermoso tiempo. Estaremos compartiendo una palabra maravillosa que el Señor nos ha permitido escudriñar, en la cual nos servirá de mucha ayuda en nuestra vida, en nuestro crecimiento y por sobre todas las cosas, dándole gracias primeramente al Espíritu Santo, que es el que nos dirige, que es el que instruirá nuestra vida, abrirá mi boca para que podamos compartir esa palabra preciosa en la cual tenemos una enseñanza preciosa y nos permite avanzar en nuestra vida espiritual. En este momento compartiremos la palabra en 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo del 3 al 5. Dice su palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Podemos ver, ¿verdad?, que la vida de Uzías es de mucha utilidad a nuestras vidas, el cual, pues siendo un adolescente, tomó una posición real, ya que fue transferido un reinado a su vida a su corta edad. El ser un adolescente o el ser una persona madura no significa que pueda tener o tomar las mejores decisiones en su vida, ¿verdad? Vemos que una de las cualidades o esos propósitos que tuvo este joven adolescente de 16 años, lo primero que hace mención es que tuvo 3 objetivos o metas para realizar en su comienzo su reinado. Uno de los objetivos dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor. El segundo dice, persistió en buscar a Dios. Y el tercero, Dios lo prosperó. Podemos ver, ¿verdad?, que si estos objetivos o estas metas lo llevamos a nuestro ámbito de nuestra vida espiritual, ya sea un niño o un adolescente o una persona mayor, pues nuestra meta podemos lograr avanzar cada día en nuestra vida espiritual. Hoy escudriñaremos, ¿verdad?, que Uzías lo hizo en el ámbito secular, en el ámbito de su reinado. Nosotros tenemos que tener estos tres objetivos como una fuente para poder lograr avanzar en nuestra vida espiritual. Y estas fuentes, lo primero que dice es que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Pero aparte de eso hay un complemento que dice conforme a lo que su padre había hecho. Podemos ver, ¿verdad?, que en su crecimiento de niño, adolescente, visualizó lo que su padre había hecho en el trayecto de su vida. Porque dice hizo conforme a lo que su padre había hecho. Es por el cual, ¿verdad?, nuestra vida también, Pablo nos instruye en el 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 2, Pablo también nos dice, ¿verdad? Nos dice, Pablo decía, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, ¿verdad? Somos esas cartas leídas y seremos conocidos por todos los que nos miran. Es por eso que nuestra relación con Dios y con los demás están expuestas a los ojos de todos. El otro objetivo es que dice que persistió en buscar a Dios. Cuando persistimos en buscar a Dios, muchas veces nosotros tenemos esos pensamientos de tener conocimiento, de tener la inteligencia o esa capacidad individual y no necesitamos a nadie, pero corremos un peligro porque no podemos actuar correctamente. A pesar de que Uzías era un joven, ¿verdad?, se dejó instruir de Zacarías.
a pesar de que él tenía una posición de rey. Pero dice que tuvo la ayuda de Zacarías, un hombre entendido por medio de una visión de Dios, y a pesar de su posición como rey se dejó ayudar. En nuestro inicio de nuestra vida espiritual, tiene que ir acompañado de alguien que nos ayude en esas áreas de crecimiento, que quizás persistir en buscar algo por nuestro propio medio, ¿verdad? Ya sea que tengamos poca edad o mucha edad en el Señor, aceptar esa ayuda, pues es un beneficio para buscar a Dios sobre todas las cosas. El otro objetivo que Usías hizo fue que dice que Dios le prosperó. Vemos, ¿verdad?, que la prosperidad no solo simplemente tiene que ser esa prosperidad económica. Cuando hablamos de prosperidad pensamos siempre en lo económico, ¿no? También en el ámbito espiritual hay prosperidad, ¿verdad?, en las cuales es otro tipo de prosperidad que viene a nuestra vida y que se van despertando, como por ejemplo actitudes, conocimientos para el plan en el que hemos sido diseñados en el camino del Señor. Dice que Dios le ayudó, Dios fue su ayuda, le brindó, le dio un liderazgo, ¿verdad? Dice que su palabra dice que hizo un ejército poderoso y su fama se extendió por todos los lugares. También le dio un conocimiento en la agricultura, porque abrió muchas fuentes, tuvo mucho viñedo. Dice que él amaba mucho la tierra, o sea que conocía a profundidad ese conocimiento y se deleitaba en eso, ¿verdad? También dice que le dio conocimiento de la arquitectura. Él podía edificó torres, edificó murallas, inclusive dice que hizo torres en el desierto, ¿verdad? Ese conocimiento de la arquitectura llegó a un ámbito especial, ¿verdad? Le dio también, dice, conocimiento de inventar máquinas de guerra. Ese conocimiento que hizo de inventar máquinas de guerra le proveyó a los suyos de escudos, lanzas, yelmos, corazas, arcos, ondas para tirar piedras, le facultó de toda esa cobertura. Entonces vemos, ¿verdad?, que todo este conocimiento que fue adquirido fue de Usías, fue por medio de esa prosperidad que Dios le estaba ayudando, ¿verdad? En Efesios 6, 11, 20, pues la palabra de Dios, ¿verdad?, nos habla en nuestra vida espiritual, nos habla que también nosotros tenemos una armadura. El cristiano tiene esa armadura de Dios, ¿verdad?, para poder nosotros seguir adelante y poder resistir y estar firme contra las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Dice que somos ceñidos con esa verdad, tenemos esa coraza de la justicia, estamos calzados con el apresto del evangelio, tenemos el escudo de la fe, tenemos el yelmo de la salvación, tenemos también la espada del espíritu, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener ese conocimiento, ¿verdad?, esa limpieza de pensamientos y de renovación de nuestro espíritu. Tenemos también esa protección, ¿verdad?, que requiere una acción para amparar nuestras creencias y nuestras emociones y estar dispuestos, ¿verdad?, a caminar en su obediencia, en esa obediencia que Dios nos demanda cada día de nuestra vida. Tenemos esa armadura de la fe, ¿verdad?, que muchas veces Satanás quiere destruir la fe del creyente. Y cuando dice el yelmo de la salvación, bueno, el yelmo era como especie de un protector de casco, como en la cabeza, ¿verdad? De esos ataques que muchas veces el enemigo mete pensamientos a nuestra mente y quiere lograr, ¿verdad?, que dejemos de creer en Dios. Esa espada, ¿verdad?, nos protege, nos da ese coraje, la guerra, la lucha de esa justicia contra las armas de defensa. Entonces vemos que nosotros tenemos que orar y velar y ser perseverantes porque Dios también, el Espíritu Santo, nos ha dado esa armadura, ¿verdad?, para todo el cristiano. Y es lo que muchas veces nosotros, a medida que nosotros buscamos al Señor, esa prosperidad va aumentando y se va dando y nos va dando más conocimiento, nos va dando más coraje, nos va dando más armas como podernos defender, ¿verdad? Cuando hay un crecimiento y sientes que te puedes valer por ti mismo, pues ese ego de sentirse autosuficiente hace que tomemos
decisiones erróneas, ¿verdad? Si podemos ver en el versículo 16 del mismo capítulo de 2 de Crónicas 16 dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, ¿verdad? Su ego, ese ego, ¿verdad? De sentirse autosuficiente, de tomar cuando ya nos sentimos fuertes, cuando pensamos que ya no necesitamos de ayuda de nadie, ¿verdad? Usías tomó un lugar que no le correspondía, ¿verdad? Podemos ver que ese lugar que él tomó para entrar en el templo del Señor y quemar el incienso sobre el altar, pues no le correspondía a él, sino que le correspondía a los sacerdotes, hijos de Aarón, que estaban consagrados para hacer esa obra. A ellos era la que le correspondía. Y muchas veces nosotros tomamos lugares, ¿verdad?, que no nos corresponde. No consultamos con el Señor, ¿verdad?, si es en realidad nuestra posición dentro de la iglesia o de otros ámbitos es correcto lo que nosotros estamos haciendo. Usías, ¿verdad?, escuchó que sus otros reyes vecinos actuaban como sacerdotes ofreciendo incienso sobre dioses paganos. Y él pensó que él tenía también la licencia para ejercer. Entonces él asume que él también tenía ese permiso especial. La diferencia es que nosotros no tenemos a un Dios pagano, tenemos a un Dios vivo y real, ¿verdad? Esa es la parte donde Usías se equivocó, confundiendo a los dioses paganos con el Dios real que nosotros tenemos. Y muchas veces también el enemigo nos quiere confundir, ¿verdad? Pensando de que ese espíritu de idolatría o esas cosas, ¿verdad?, son equivalentes a como nosotros amamos porque tenemos el mismo Dios o porque adoramos al mismo Dios, y no es así, ¿verdad? La diferencia, tenemos a un Dios real, a un Dios en el cual Él nos escucha, Él nos ve, ¿verdad? Y dice que el versículo 17 y 18 dice, y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios, ¿verdad? Hubo una intervención divina, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? O sea, cuando Zacarías y los 80 sacerdotes lo amonestaron, ¿verdad?, de esa corrección que estaba haciendo en ese momento, ¿verdad? Vemos que esa amonestación venía de un rango bajo y que dentro de su nivel como rey, pues no estaba apto para recibirla, ¿verdad? Esas amonestaciones muchas veces, ¿verdad?, cuando tenemos unas posiciones altas, pues no permitimos este ego, el orgullo, ¿verdad? No les permitimos que nos corrijan o que nos amonesten. Dice que el rey Usías se llenó de ira, pues su posición, la posición que él tenía, no podía recibir esa corrección, ya que su autonomía era más alta y no permitía rebajarse a obedecer a unos simples sacerdotes, ¿verdad? Versículo 19 dice, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Verso 20 dice, y miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí que la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido, ¿verdad? Vemos que cuando le brota la lepra enfrente, ¿verdad?, ahí sí recibió esa amonestación de los sacerdotes, le dice, tú tienes que salir de ahí. O sea que al mismo tiempo él mismo también se apresuró a salir porque sabía que había sido herido
por Dios, ¿verdad? Por Jehová. Entonces el rey Uzía vemos que quedó leproso, ¿verdad? Dice la palabra que murió con su castigo, nunca fue sanado de su lepra, ¿verdad? En el tiempo que Uzías hizo, ¿verdad? Podemos ver que el rey Uzías pudo recuperarse de un gran terremoto que se efectuó en sus días, según el libro que habla Amós 1:1. También pudo vencer, ¿verdad?, a todos sus enemigos militares. También evitó los pecados de la impureza, ya que él nunca se inclinó a dioses paganos. Pero lo que no pudo controlar fue su orgullo, ¿verdad? Quiso tener un lugar que no le correspondía y terminó con una enfermedad, desechado un principio. Un principio que nosotros debemos de tener, ¿verdad?, es que la providencia del Señor ha determinado un límite para nuestras acciones. Y no podemos olvidar ni obviar, ¿verdad?, que el Señor bendice. Y que cuando nosotros nos creemos muchas veces nosotros creemos que hemos logrado por nuestros propios esfuerzos o por nuestras propias habilidades, ¿verdad? Lamentablemente actuamos como si que el Señor, por nuestra fidelidad o por nuestra constancia, ¿verdad?, en nuestro diario vivir nos diera ese salvoconducto para hacer cosas que en realidad el Señor no ha determinado en nuestras vidas, ¿verdad? Nuevamente, pues, vemos, ¿verdad?, que es lamentable lo que le pasó a Uzías, ¿verdad? Ese orgullo, pues, lo llevó a ser destruido, ¿verdad? Y en el capítulo 27, ¿verdad?, dice que nuevamente vemos, ¿verdad?, otro reinado, que es el reinado de su hijo Jotam, que era otro joven. Dice que él tomó posición a través de la muerte del rey Uzías, tomó su posición como rey. Y dice que hizo también lo recto delante de los ojos del Señor, así como su padre. Pero también dice que él no entró en el templo del Señor. O sea, que la disciplina que había recibido el rey Uzías, él lo había visto y que había sufrido su padre. Entonces el hijo aprendió a no cometer el mismo pecado. O sea, estas enseñanzas nos dan a entender que muchas veces nosotros, a través de la Escritura, a través de los ejemplos, ¿verdad?, tenemos que tener enseñanzas, tenemos que tener corrección. Y muchas veces cuando nos corrigen, ¿verdad?, tal vez nuestra posición es más alta y no permitimos, ¿verdad?, que nos corrijan porque creemos que nosotros tenemos la verdad, o creemos que tenemos la inteligencia, o creemos que somos suficientemente aptos, ¿verdad?, para poder sostenernos. Y esto nos da a entender, ¿verdad?, que muchas veces el orgullo, humanamente hablando, en nuestra vida es como una arrogancia, ¿verdad?, un exceso de estimación propia desde el punto de vista espiritual. Es una actitud, ¿verdad?, que muchas veces nos declara la capacidad para vivir sin Dios. Ese orgullo, ¿verdad?, es lo que en la vida de Uzías al final encontró una mala experiencia. El orgullo actualmente, ¿verdad?, está destruyendo y ha destruido los testimonios de muchos creyentes y sus hechos ineficaces para con Dios, ¿verdad? Ha actuado y actúan para jactarse ante los demás. Ese orgullo que ha causado muchas caídas en los cristianos también fue el orgullo de la caída de Satanás, ¿verdad? Entonces, cuando una persona se enaltece por causa de su orgullo, en realidad no se eleva, sino más bien desciende al nivel de los animales, como en el caso que hizo el rey Nabucodonosor, que lo rebajó al nivel de las bestias del campo, ¿verdad? Ese orgullo es lo que ha hecho muchas veces que nosotros no querramos, que muchas personas, ¿verdad?, no quieran reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Ese orgullo es lo que muchas veces nosotros decimos, ¿para qué yo no necesito al Señor, verdad? Y la verdad que lamentablemente, ojalá que en este momento, si estás escuchando este mensaje, te sea de edificación, te sea de corrección, ¿verdad? Que muchas veces el orgullo nos permite fracasar, tanto en la vida secular como en la vida espiritual. Mateo, el libro de Mateo, ¿verdad?, capítulo 11, versículo 29 nos dice
Llevad sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa es una recomendación, ¿verdad?, que nos da su palabra a través de ese espíritu. Tener un espíritu manso y humilde de corazón, ¿verdad? Ojalá que su espíritu nos lleve a cómo atraer su presencia de Dios a nuestra vida, y que ese espíritu de humildad, ¿verdad?, que nosotros hallamos bajo esa cobertura a través de nuestro Señor Jesucristo, nos dé el descanso necesario para nuestras almas y que nos recomienda su palabra, ¿verdad? Creemos, ¿verdad?, que muchas de las cosas nosotros a veces hacemos distinciones de personas, ¿verdad?, y delante de Él, y el Señor dice que Él no hace distinción de nadie, ¿verdad? O sea, que nuestro orgullo no nos haga perder nuestras bendiciones en Dios. Este ha sido este mensaje, espero que sea de bendición, y que si tú has escuchado este mensaje y sabes que tienes un orgullo que te impide reconocer al Señor Jesucristo como tu Salvador, con un genuino arrepentimiento puedas optar, ¿verdad?, quitar ese orgullo aparte y poner ese espíritu manso y humilde que dice el Señor que necesita de nosotros para que nosotros podamos tener ese descanso que en realidad Él ha prometido a nuestra vida. El Señor les bendiga grandemente, bendiciones, y que la paz del Señor reine sobre sus corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén.